Así que sin más preámbulo, hoy Dios nos va a hablar a través de un hombre de Dios, el cual sé que con mucha diligencia se ha preparado para presentar este mensaje. Y tengo mucha expectativa de lo que Dios nos va a hablar, porque sé que Dios siempre habla a sus hijos. Mis amados hermanos, un fuerte aplauso y démosle la bienvenida a nuestro hermano Gabriel Veras, que va a predicar el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Que Dios te use, hermano. Este tiempo es tuyo y sabemos que Dios nos va a ministrar en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 1, 2. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bien, para mí siempre es un honor subir acá y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros, de nosotros. Y de verdad que siempre me cuesta horrores subir aquí, me pongo nervioso. Me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 14. Nos vamos a mantener viendo algunos versículos en el capítulo 14 de Juan y capítulo 14, 15 y 16. Pero esporádicamente voy a citar algunos versículos para hablar del tema. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Así dice la palabra de Dios en el verso 15 de Juan capítulo 14. Dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré ante mi Padre y les dará otro ayudador. Probablemente su Biblia diga consolador o consejero, para que esté para siempre con ustedes. Verso 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y estará con ustedes. Verso 18, que es muy bonito, dice: no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad, Padre, de poder estar, Padre, en esta congregación de santos, de siervas y siervos del Señor, que adoramos tu nombre. Bendice poderosamente este lugar, poderoso Espíritu Santo de Dios. Inúndanos con la fe, con la gracia, con la sabiduría, con el poder espiritual para poder expandir, Dios, la obra de renacer a donde quiera, Padre, que tú nos guíes y nos lleves. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. En mi joven experiencia cristiana, cuando llego a Cristo, vengo de un trasfondo católico, pero hubo un tiempo, vamos a decirlo así, bien oscuro, donde yo dejé la iglesia por motivos que lo he compartido anteriormente. Dejé la iglesia católica por una tontería, por una riña de un líder de la iglesia, porque yo le puse ausente en un papel, él me botó del grupo de jóvenes. Pero lo que él no sabía, que Dios estaba usándolo para sacarme de allí, porque realmente a veces estamos en un templo. Hay una gran diferencia entre templo e iglesia. Y para hablar del Espíritu Santo y para hablar de nuestra relación con Él, primero hay que definir qué es iglesia. Hay que diferenciar entre un templo y la iglesia. Hay que saber quién es el Espíritu Santo. Y también tenemos que saber cuál es su función en lo que es la iglesia. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, que somos formados por la acción del Espíritu del Señor, llegamos a formar este pueblo que está en todo el mundo de manera vamos a decirlo así, intercultural, multiétnico, internacionalmente.
somos la iglesia universal del Señor. Jesucristo tiene una sola iglesia, pero esa iglesia somos nosotros. Entonces, cuando vamos a hablar de iglesia, hay mucha malinterpretación, porque cuando la Biblia habla de iglesia, utiliza un vocablo griego que es klesis, que tiene que ver con llamamiento. Entonces, cuando tú dices, yo soy iglesia, tú estás diciendo, yo soy de los llamados de afuera. O sea, que el Señor, de toda la gente que hay en este mundo, Él te sacó de afuera, te trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tú vienes a ser parte de Jesucristo mismo, te conviertes en el cuerpo espiritual de Cristo. La Biblia dice que todos somos bautizados por un mismo espíritu para formar un cuerpo, donde no hay distinción entre gentil y no gentil. Entonces, cuando el apóstol Pablo describe todo lo que es la iglesia, también nos habla de las funciones del Espíritu Santo, pero el primero en hablarnos de las funciones del Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo, cuando Él estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de ir a la cruz, estaba a punto de ser llevado al madero, y ya se los había dicho a los apóstoles que Él iba a morir, pero ellos no se lo tomaban muy en serio, se preocupaban, pensaban que eso no iba a pasar, porque si vemos la película es una de las herramientas que Dios más ha utilizado para que nosotros podamos conocer la historia de Jesús. Y cada vez que yo estoy caminando en la calle o cuando, voy a decirlo así, Dios me recuerda algún pedazo de la película. Así es casi siempre en mi diario vivir, porque vi la película de Jesús hasta que la boté por las narices, por los ojos, por todos lados. Llega la Biblia, pero también llega la película. Y me imagino al Señor haciendo esto o aquello, o a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús, que es el líder, Salvador, Señor de este grupo de personas, los apóstoles, ya le estaba avisando que se iba, les dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les daré, no les voy a dar huérfanos, y habla de la promesa del Padre, que si le aman y guardan sus enseñanzas, Él les dará otro consolador para que esté con ellos para siempre. Y luego dice que no iba a durar mucho sin ellos, sino que Él vendría en breve. Entonces eso parece un poco contradictorio, porque Él dice, me voy, pero en breve voy a estar con ustedes. Y luego dice, al final, finalizando el capítulo 28 de Mateo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él se fue y dice, pero voy a estar con ustedes todos los días. Yo diría, el Señor como que, dice, como diría un dominicano, no se tomó su pastilla. Él dice que ahora mismo se fue, pero dice que siempre va a estar con nosotros todos los días. Entonces, ahí es donde venimos a entender este gran misterio que el apóstol Pablo exclamaba. Grande es este misterio de la piedad, que nosotros regularmente le llamamos la Santa Trinidad o Triunidad de Dios. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo se queda como el encargado de la iglesia. Y yo quiero que veamos versículos, antes de entrar en materia, donde se ve al Espíritu Santo liderando la iglesia. No voy a sobrecargarlos con versículos, porque mi deseo es en esta mañana que nosotros podamos tener un momento de oración donde el Espíritu de Dios pueda tocar lo profundo de nuestra alma y ministrarnos. Hechos capítulo 20, verso 28. Lo pueden buscar ahí y lo pueden leer. El apóstol Pablo dice que él en algún momento iba a morir y iba a ser quitado de en medio de la iglesia, pero que cuando él se fuera iban a introducirse lobos rapaces vestidos de ovejas. No sé si han visto ese dibujo, un lobo con un disfraz de oveja. Eso es común, ¿verdad? El apóstol Pablo había profetizado esto. Dijo, yo le he comunicado todo el consejo de Dios, pero cuando yo me vaya, cuando yo perezca, van a venir lobos y no tendrán miedo, no tendrán amor por el rebaño y no perdonarán
el rebaño. ¿Y qué dice? Que tengan mucho cuidado, diciéndole a esos líderes que estaban ahí, por el rebaño, el cual el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos. O sea, que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos. Ahí se ve el liderato del Espíritu Santo como el encargado de haber ordenado al pastor Jorge y a cada uno de los ministros que han sido ordenados. Ha sido bajo el poder y la autoridad que Jesucristo le dio al gran ayudador. Luego vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, en el verso 2, dice que mientras estaban ellos, como estaban los muchachos aquí adorando al Señor, aunque no dice que tenían músicos ni nada de eso, dice que estaban adorando al Señor, y el Espíritu Santo habló y dijo, sepárenme a Saulo, ¿verdad? Y a Bernabé para la obra para la cual yo los he llamado. Y luego dice en el versículo 4, si no me equivoco, enviados estos por el Espíritu Santo, fueron enviados por el Espíritu Santo a hacer una labor misionera. Y vemos cómo el liderato del Espíritu Santo se manifiesta nuevamente ahí. Y en Hechos 15:28, cuando se estaba discutiendo cuáles eran las leyes que tenían que guardar los que no eran judaizantes, los que no eran judíos, verso 28 dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y también a nosotros no imponerles más cargas que estas necesarias. Ahí puede leerlo o anotarlo, 15:28, donde se nos dice que nos abstengamos de ahogado, de sangre de animales llenos de sangre, sacrificados a los ídolos, otras cosas. Sabemos aquí hay cristianos que comen morcilla, si lo hace, creo que ya ese versículo le va a motivar a dejar de comer morcilla. Porque a mí me encantaba la morcilla y después que leí la Biblia y me encontré con esto, dije, oh mi gato, no puedo comer morcilla. Entonces, hay otros versículos donde Jesús define la labor del Espíritu Santo. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. Todos estos versículos que le estoy mencionando están entre el 14 y el 16. Les enseñará todas las cosas, se las recordará y tomará de lo mío y se lo hará a ustedes saber, dijo Jesús. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces la definición de paracletos o de ayudador, en griego hay dos palabras para hablar de otro. Para hablar de otro se utiliza la palabra hetero para referirse, por ejemplo, a personas del mismo sexo, tú dices heterosexual. Pero para referirse a una persona de diferente sexo se utilizaría otra palabra, que no es hetero, sería, perdón, lo dije mal, cuando son una relación de dos sexos diferentes se llama heterosexual, que es que somos de otro género, de otra, vamos a decir, tú eres hembra y yo soy varón. Pero cuando se va a hablar de una cosa que es exactamente del mismo tipo, en el griego se usa la palabra ayo. Entonces, ayo paracletos dice que Jesús estaría dejando un ayudador, porque ¿cuántos saben que Jesús también es llamado el consolador? El ayudador. Él dijo, le estaría dejando uno igual que yo, de la misma categoría que yo, de la misma naturaleza que yo, del mismo rango que yo. Y conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces Él no vendría a ustedes. Y esa palabra, conviene que yo me vaya, cuando usted analiza muy bien, Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios y de ser, vamos a decirlo así, naturaleza de Dios, divino, ser Dios, Él estaba limitado a un lugar a la vez. Y entonces con la persona del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo iba a ser amplificado a toda la tierra. La Biblia dice que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su presencia. O sea que no hay lugar donde no llegue el Espíritu Santo. El Salmo 139 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? Dice el salmista, si me escondiera debajo del mar, si saliera de la tierra, si volara, allí me encontrará tu diestra. Hay muchos nombres para representar al Espíritu Santo en la Biblia. Por ejemplo, Jesús le dijo una vez que lo estaban acusando a él de que los milagros que él hacía los hacía por el Hashatán, por el maligno.
Jesús le dice a ellos dos cosas. Díganme ustedes, ¿por quién los jóvenes que sacan espíritus inmundos aquí en Israel, bajo qué poder lo hacen? Y porque yo ciertamente he echado un espíritu inmundo, ustedes me acusan de Beelzebú. Y luego le dice, ciertamente si yo echo demonios fuera por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el dedo de Dios es uno de los nombres del Espíritu Santo. La diestra de Dios, el poder, el brazo de Dios, ríos de agua viva. Hay muchos nombres para simbolizar el Espíritu Santo, porque a la verdad cuando vamos a la Biblia a buscar información sobre el gran Consolador, nos encontramos con ciertas situaciones. Usted ve que en las visiones del Padre, el Padre brilla, está sentado en un trono y lo describen como que brilla como como piedras preciosas, como si fuera una semejanza de hombre en ese gran trono. Siempre que hay una visión del Padre, el Padre siempre se ve de una manera prácticamente idéntica. Cuando hablan de una visión del Hijo de Dios, también se ve. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, en ocasiones la manifestación se ve, pero no se oye nada. Y cuando se oye, entonces no se ve. O sea, usted se encuentra como en el aire buscando datos. Entonces, la única manera de usted entender lo que el Espíritu Santo está haciendo es ver lo que el símbolo significa. Por ejemplo, en Juan 7, 37, 38, en una fiesta que Jesús estaba, que él estaba esperando su momento para hablar, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La Nueva Versión Internacional dice, de su vientre correrán, oiga bien, no es un río, dice ríos de agua viva. Y él luego dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Entonces, en esta era cristiana nosotros tenemos prácticamente dos bandos, pero a pesar de que hay dos bandos, el bando que todavía sigue diciendo que el reino de Dios se ha acercado y que Dios sigue actuando a través de su dedo, se descuida y no conoce de manera íntima, personal, a este gran consejero, que dice que las ovejas de Dios, según Juan 10, todas sus ovejas oyen su voz. Sabemos que la palabra profética más segura es la Escritura, y de eso se trata también, de que nos recordaría todas las cosas que él había dicho. Pero también cuando vamos a la Biblia nos encontramos que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, versos 18 al 22, puede ver que dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. También habla de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y en el libro de Romanos capítulo 9 nos dice que el Espíritu Santo nos habla a las conciencias. Pero me he encontrado y le he preguntado a muchas personas, a muchos cristianos, también me pasó a mí, y le dije, Dios no me habla. Ok, yo entiendo que Dios me habla por su palabra y que es la palabra profética más segura. Pero aquí veo que estas personas oían algo, eran guiados, y Pablo dice que todos los que son hijos de Dios son guiados. Entonces cuando vamos a Gálatas nos encontramos también de que nos dice que si vivimos por el Espíritu también andemos por el Espíritu, y en griego eso tiene que ver con andar conectado con, bajo la influencia de, y para tú estar bajo la influencia de él tiene que hacer algo en ti, ¿verdad? No solamente que te va a recordar todas las palabras, sino también que, como dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. La palabra poder griega ahí es dunamis, que significa dinamita, explosión. Y muchas veces la mayoría de nosotros no se nos nota esa dinamita, no se nos nota ese mover, no se nos nota que esté pasando nada en nosotros, no se nota que de verdad estemos apasionados por Dios, que estemos moviéndonos bajo la influencia y liderato del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablaba de los dos bandos, hay unos bandos que dicen el Espíritu de Dios es real, es personal, pero todos esos hechos que pasaban eran para el tiempo de los apóstoles. Todas esas cosas que pasaban eran para el tiempo de los apóstoles. Y a veces se toman versículos muy agarrados, como por ejemplo decir echar fuera demonios
Eso era un oficio único de los apóstoles. Entonces, cuando volvemos a lo que Jesús dijo, y dice que el Espíritu de Dios echaba fuera demonios a través del dedo de Dios, Dios lo usaba a él. También él habló de unos que estaban allí, que no eran ni discípulos siquiera, que estaban echando demonios fuera. Y también cuando él manda a la comisión de los 12 y de los 70, también ellos sanaron enfermos, echaron fuera demonios, y eso era evidencia de que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Cuando el Espíritu Santo se derrama en cumplimiento de esta promesa de Juan 14 y de Joel, capítulo 2, 38, dice Pedro que eso que está pasando ahí, ese movimiento del Espíritu Santo, es lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y que profetizarían, soñarían, bla, bla, bla. Habla de un sinnúmero de cosas, y hay unos detalles en ese pasaje que te habla del día del Señor, o el día de Yahweh o de Jehová, grande y manifiesto. Entonces está hablando de los últimos días. Entonces, si los últimos días comenzaron con el Evangelio, ¿cómo iban a ser los últimos días los primeros días? No sé si me entienden. El Espíritu de Dios, al cumplirse esta palabra del derramamiento del Espíritu Santo, de que en los postreros tiempos derramaría su Espíritu, y que antes de que venga ese día perfecto, el día donde Dios ya se acaba todo lo que en esta vida es parcial, entonces él, si de verdad él hubiese terminado su labor en los primeros años de la iglesia, año 200, año 100, entonces no tiene sentido de que él diga la Biblia que en los últimos días derramaría de su Espíritu. Tampoco tendría sentido que cuando fuéramos llevados ante las personas, tampoco dijera que el Espíritu nos daría palabras que decir en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para fortalecer la iglesia, para guiar la iglesia. Y cuando leemos 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que en algunas Biblias es 2 de Corintios 13, 13, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Entonces, cuando tú buscas la palabra comunión siempre tiene que ver con algo común entre usted y yo. Si yo voy a tener comunión con el pastor Jorge o con la hermana Elizabeth, ella tiene que ser una persona. Yo no puedo tener comunión con un palo ni con un bombillo. Si el Espíritu Santo, la Biblia nos habla de su comunión, nos habla de una relación íntima, de amor, de cooperación, de intimidad, de relación, de guianza. Es el Espíritu Santo que nos puede llevar a nosotros a una profundidad en la oración. Pongo este ejemplo sencillo de lo que es la comunión del Espíritu. Hay muchos libros, desde John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino en adelante, mucho antes de que pasara lo que pasó en el año 1901 en la calle Azusa de California, que hay muchas opiniones acerca del tema, divididas. Había gente que habían escrito bastante de la obra del Espíritu Santo, como Charles Spurgeon, de cómo la obra interna de santidad, de renovación el Espíritu Santo. Luego vemos a uno de los predicadores más famosos de todos los tiempos que Dios usó poderosamente en Estados Unidos, aún más poderosamente que el mismo John Wesley, el Dual Moody, que tiene seminarios bajo su nombre en todo Estados Unidos, donde son seminarios bautistas. Cuando usted ve el fenómeno que hoy está pasando de la vida del Espíritu, de este mover de adoración, de esta intimidad que la gente tiene, usted se va a dar cuenta que todo eso es un proceso de años, que yo creo que viene desde la prerreforma en adelante. Dios fue preparando todo el territorio para que nosotros cada día fuéramos acercándonos más a lo que es lo que Él quiere de nosotros, que es lo que Él quiere, que nosotros tengamos intimidad con Él, que le adoremos, que le obedezcamos, que le sirvamos y que entendamos que estamos en medio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y por eso es que estamos aquí nosotros. Como iglesia, Dios nos ha puesto aquí y cada uno de nosotros tiene un llamado diferente y tiene un don diferente que debe de utilizar. Muchos de nosotros no llegamos a encontrar ese don porque estamos tan lejos de la oración.
Vemos al Espíritu de Dios ya como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un catecismo, como un rezo. Muchas veces estamos sentados en los bancos, pero Dios no está sentado en nosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿has experimentado ese río de agua viva? ¿Has sentido el toque de Dios? ¿En algún momento te has sentido tan sumergido en adoración que tú sientes que estás tocando al mismo Dios? Muchos me van a decir que no. Mi papá un día me dice, yo no soy cristiano, pero estuve hablando con un cristiano y le dije cómo eras tú y todo lo que tú haces. Mi papá no creía en mí, oiga bien cómo es esto. Porque era mi, vamos a decirlo así, con quien Dios me estaba trabajando, procesando, probando. Y me dice, pero yo quiero que tú hables con él porque yo lo veo deprimido, porque yo le hablé de todo lo que a ti te ha pasado. O sea, papi, todo lo que me pasó, papi lo vio. Y él sabía que el Señor me estaba tocando, pero él no lo entendía. Él iba a la iglesia también, llegó a ir al grupo de oración una vez a mirar. Entonces, pero me llama la atención de que él le habló a este cristiano de eso. Y este cristiano dijo, ¿qué? Pero mándame a tu hijo porque yo quiero hablar con él. Mándame a tu hijo porque yo tengo 20 años en la iglesia y yo nunca he tenido nada de lo que tu hijo te ha contado. Que él nunca había sentido la paz que sobrepasa todo entendimiento, que habla Efesios 4:8, que él nunca había sentido un río de agua viva en su vida, que nunca había sentido que el calor de Dios que lo anima a orar, a adorar, a buscar. No podemos depender desde lo que sentimos únicamente. Pero como creyentes nosotros tenemos el derecho, dice la palabra de Dios, que vengamos a Él con sinceridad, en plena certeza de convicción. Dice la Biblia también en Efesios 2:18, que por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y mi deseo en esta hora es que usted pueda, cuando vaya de rodillas, tener esa comunión. Al Espíritu de Dios, mi experiencia fue la siguiente. Yo no podía orar casi. 15 minutos de rodillas para mí era un calvario. Leí varios libros y llegó un libro en especial el cual leí acerca de depender del Espíritu Santo. Y por primera vez me dirigí a Él porque toda mi dirección era Padre en el nombre de Jesús. Pero ese día fue un desafío y dije, precioso Espíritu Santo. ¿Alguna vez le ha dicho precioso el Espíritu Santo? ¿Le has llamado, oh maravilloso Espíritu Santo? Primera de Pedro 4:14, en el griego esa palabra significa maravilloso Espíritu de Dios, llama Pedro. En otras Biblias la traducen como glorioso Espíritu de Dios. Es también digno de tu amor, de tu adoración, de tu intimidad. Pero todo lo que el Espíritu hace no es para Él. Él nos lleva a Jesús. Todo lo que Él hace es para honrar al Padre y al Hijo. Él toma de lo del Padre y del Hijo y nos lo hace saber. Entonces en esta mañana me gustaría que te pongas sobre tus pies y vamos a hacerle al Espíritu Santo un honor pidiéndole que nos ayude a reconocerlo como nuestro consolador, que nos enseñe a escuchar su voz y vamos a pedirle que su presencia nos cubra y nos guíe. Me gustaría cuando yo voy a mi habitación, yo alzo mis manos y esta invitación te voy a hacer, cierra tus ojos, alza tus manos bien en alto y está consciente de que Dios está contigo. Yo tan solo tengo que estar consciente de que el Espíritu está aquí. Como dijo el Señor Jesús a una iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, hablando a la iglesia. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso se refiere a la comunión. Y vemos que esa iglesia se había descuidado de muchas cosas. Y hoy, aunque eso es un poema, cuando usted podría decirle al Señor Jesús, entra, porque se supone que ya está, es una forma de poema, pero es una invitación. El consolador, la palabra paracletos en griego también significa aquel que es invocado. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. El grupo de oración me puede ayudar. Oremos en este momento. Si nunca lo has dicho al Espíritu Santo, ayúdame, quiero depender de ti. Dígaselo. Espíritu Santo, tal vez yo no sé cómo dirigirme a ti, pero en esta mañana yo te invito, Espíritu Santo, que me ayudes a conocer a Jesús más profundamente, que me ayudes a conocer a Dios. Háblame, Espíritu Santo.
ayúdanos a escuchar tu voz. Muévete en mi corazón. Me rindo por completo a ti y te reconozco como el líder de mi vida, líder de la iglesia que el Señor dejó. Ora con libertad y pídele a Dios en esta hora que te llene más y más de su Espíritu. Te ruego, oh Espíritu Santo, que ministre, Señor, cada corazón, aún las vidas que todavía no conocen de Jesús, puedan tener la experiencia de tu presencia, la experiencia de tu guianza, la experiencia de tu amor, la experiencia de estar bien cerca de ti, Señor. Oh Dios, yo puedo percibir la presencia del Espíritu de Dios moviéndose aquí. Tu Espíritu está. Comienza a recibir esa presencia, porque la Biblia dice que el Espíritu se recibe por la fe. Comienza a sentir ese río de agua viva que Dios imparte sobre ti. En ocasiones he sentido como un peso de gloria viene sobre mí mientras oro. Ese mismo peso de gloria, hay personas aquí que pueden sentirlo. La presencia de Dios es muy diversa. Hay personas que sienten un río de agua viva, otros sienten una paz sobrenatural, otros sienten una especie de electricidad, otros sienten una especie de fortaleza. Dame más y más y más y más de ti, Espíritu Santo. Ayúdame a recibir todo lo que tienes para mí. Rompe, oh Espíritu Santo, con todo patrón humano que tengo. Yo quiero que tú domines mi vida. Yo quiero que me enseñes, que me ayudes a vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Me rindo a ti, Espíritu Santo. Oh, si nunca le he dicho te amo, dile te amo, Espíritu Santo. Te adoro, Jesús, te amo, Espíritu Santo. Más y más de ti quiero, puedo decírselo más, deseo más de ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, inúndanos con tu gracia, con tu poder, Señor y Dios. Oh, llénanos cada día más de ti, Señor. Rompe, oh Dios, toda atadura, Padre, que nos impida, Padre, ver con claridad, toda ceguera. Y en tu presencia podamos sumergirnos en oración, que podamos, Señor, dejar todas nuestras cargas en ti, porque tu palabra dice que tienes cuidado de nosotros. Padre, cada necesidad, Padre, de tu pueblo en esta hora, Padre, la rendimos en tus manos. Así como están tus manos levantadas al cielo, así recibe ese toque del Espíritu Santo. Recibe esa gracia, ese peso de gloria sobre ti. Esa nube, esa gracia, esa fortaleza que solo el Espíritu de Dios puede dar. Si Jesucristo dependió del Espíritu Santo, tú también debes de depender del Espíritu Santo para vivir tu vida cristiana, para poder entender su palabra, para poder llevar el mensaje a los demás. Sobre ti está el poder de Dios. Con nosotros está el gigante de gigantes. El Espíritu del Señor está con nosotros. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, glorioso Espíritu de Dios. Oh, sopla, sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla. Sopla, no me mire a mí, mire a Dios. Aquí, ahí delante de ti, sobre tus manos, sobre tu cuerpo, hay una nube de gloria. Hay una paz grande que sobrepasa todo entendimiento. No te pido que luches, no te pido que te rindas y dejes que el Señor toque tu corazón. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé claridad. Muévete en mí, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Señor. Pastor.
Dios está en este lugar. Esta es casa de oración. Este es el lugar donde la presencia de Dios está haciendo hoy, esta mañana, algo en tu vida. Es el reino. Hoy en esta mañana, si hay alguna persona que necesita oración por sanidad física, queremos aprovechar este tiempo para que el Señor haga un milagro. Y creemos en los milagros. Creemos que el Dios que creó nuestro cuerpo es el Dios que sana nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Si en esta mañana alguien necesita sanidad física, te voy a pedir que pases aquí al frente, aquí a este lado donde está mi hermano Víctor, y le voy a pedir a mi hermano Víctor Liriano, le voy a pedir a mi hermano Gabriel Veras, a mi hermano Alex Chinchay y a mi hermano Rodolfo, que estén listos y oren por estos hermanos que necesitan sanidad física en el nombre de Jesús. Si tú necesitas sanidad física en una área, hoy en esta mañana, este es tu tiempo para creer en ese milagro. Señor, sana el cuerpo físico. Di la palabra en el cielo y será hecho en la tierra. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana tú te has manifestado en esta iglesia con un propósito, y que los hermanos que en esta mañana están en este altar, tú seas propicio a su fe. Sé propicio a ese paso de obediencia, de creer. Y en el nombre de Jesús, sana toda dolencia física. En el nombre de Jesús, sana toda dolencia física. Si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador y quiere recibirle en su corazón, yo quiero que en esta mañana te invito. No te estoy hablando de religión, te hablo de una relación. Ahí donde estás, dile a Jesús: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón. Entra en mi vida. Sáname y restaurame. Y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús oramos. Todos orando. Si alguien por primera vez hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Habrá alguien que por primera vez oró así. Habrá alguien que recibió a Jesús en esta mañana. Si todos somos hijos de Dios, hoy en esta mañana terminamos este tiempo diciendo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias gracias por demostrarme que que tú estás en control. tú estás en control. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este tiempo. por este tiempo. Permite, Dios, Permite, Dios, que en esta semana que en esta semana pueda reflejar a Cristo pueda reflejar a Cristo y vivir para ti. y vivir para ti. Y que cada día de mi vida Y que cada día de mi vida tú estés en control tú estés en control de mis decisiones, de mis decisiones, de mi familia de mi familia y de todo lo que en este momento me está alejando. Yo, en el nombre de Jesús, Yo en el nombre de Jesús rompo rompo con cualquier hábito, con cualquier hábito, con cualquier situación con cualquier situación y con cualquier relación y con cualquier relación que rompe la comunión que contigo. rompe la comunión contigo. Y te pido, Espíritu Te Santo, pido, Espíritu Santo, que me des las fuerzas, que me dé las fuerzas, que me des, Señor, que me dé, Señor, la seguridad la seguridad que si tú estás conmigo, que si tú estás conmigo, no hay quien en contra de mí. no hay quien en contra de mí. En Cristo Jesús En oramos. Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias, iglesia. Si es primera vez que está con nosotros, acompáñenos en el basement. Si es cumpleañero, quédese con nosotros. Tenemos un tiempo maravilloso de comunión. Que Dios le bendiga, iglesia. Gracias.